Ya es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora en Cooperativa. Con Roberto Sá. Presenta Previsiónparatodos.cl. Un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Ahora es Hora aquí en la Radio Cooperativa. En este fin de semana bien particular, en este sábado 13 de marzo, donde nuevamente todas las comunas de la región metropolitana estamos en cuarentena los días sábado y domingo. Esto también está replicándose en varias ciudades del país, de regiones, por ejemplo en Valparaíso y en otras ciudades del país. Así que bueno, estando en la casa, nosotros aquí en Cooperativa los vamos a estar acompañando con música, con información, con noticias. Y nuestro programa, para quienes no lo han escuchado nunca, es un programa de educación financiera, del debate previsional, del tema de las pensiones, las malas pensiones. Obviamente nos hemos metido en los retiros del 10%, en el debate, buscamos todas las voces, todas las miradas para que usted en su casa, señoras y señor, se haga una impresión. Y bueno, la semana que está terminando fue muy noticiosa respecto de la reforma previsional, también respecto del tercer retiro. Por ahí también el alcalde y candidato presidencial Joaquín Lavín dijo, ¿y si en vez de sacar la plata de los fondos de la AFP, la sacamos de los seguros de cesantía para ayudar a la gente? Bueno, todo eso está en el debate y de eso vamos a hablar esta mañana con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora Ciedes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día, gusto saludarte. Hola, Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues aquí encerrado este fin de semana. Ustedes también, me imagino, con tu familia, ¿no? Así es, pues toda la región metropolitana en cuarentena de fin de semana. Cumpliendo con eso, así que el llamado a la gente es que cumpla con eso porque es súper importante para bajar este brote nuevamente que tenemos de contagio. Bueno, Rodrigo, te hemos llamado nuevamente para hablar de cifras que entregaron ustedes en Ciedes respecto de qué podría ocurrir con un tercer retiro de los ahorros previsionales, tema que todavía no se ve en el Congreso porque todavía los parlamentarios no se ponen de acuerdo, hay 3 proyectos, lo quieren fusionar y todavía no se ha podido ver. Todo indica que este martes se empezaría a ver ese tema en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Pero ustedes en sí han sacado un estudio que indica que podría llegar a 4,3 millones de personas el número de trabajadores sin un peso en sus cuentas producto de este tercer retiro. Cuéntanos más de aquello. Sí, bueno, este es un estudio que nosotros hicimos con datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones a diciembre del año 2020. Eso es importante decirlo, porque la verdad es que también importa recordar que los procesos de retiros 1 y 2 son procesos de retiro que están en desarrollo. El primer retiro partió en el mes de julio del año pasado, el segundo retiro en el mes de diciembre, y por lo tanto ambos retiros están todavía en plazo de vigencia para seguir materializándose. El primer retiro todavía que hay gente que no ha retirado todo el dinero, tiene plazo hasta julio, y los del segundo retiro todavía tienen plazo hasta diciembre de este año. Pero con la información que nosotros tenemos a diciembre del año pasado, ya observábamos en aquel entonces que habían 2 millones de personas que tenían saldo cero en sus cuentas, y habían ya 2.300.000 personas que tenían saldos inferiores a 1 millón. Y entonces, de cara a un eventual tercer retiro, lo que nosotros observamos es que habrían cerca de 4.300.000 personas que, en el evento que retiraran sus saldos, podrían quedar con saldo cero. Y eso es una cifra realmente impactante porque alcanza prácticamente el 40% del total de los afiliados al sistema. Claro, bueno, y es bueno el dato que tú dices, que esto es con datos de diciembre del año pasado, porque la Superintendencia de Pensiones le respondió en oficio a un grupo de diputados que le preguntaron, oiga, ¿qué pasaría con un tercer retiro? Y la Superintendencia, con datos ya más actuales, dice que ese número podría subir incluso a 6 millones de cotizantes que quedarían sin saldo en sus cuentas de AFP. Por lo tanto, el panorama puede ser incluso peor de los vaticinios que han entregado consultoras como ustedes. Así, efectivamente, la Superintendencia anunció hace un par de días, ¿verdad?, cuáles son sus últimas cifras y muestra justamente lo que tú dices, que sería un escenario eventualmente peor al que nosotros hemos proyectado. Y en ese sentido, Rodrigo, para que la gente entienda, ¿cuál es la gravedad de que 6 millones de personas, 6 millones de trabajadores queden con saldo cero en sus cuentas de ahorro previsional?
Sí, lo importante es recordarle a la gente que el sistema de pensiones basado en el ahorro tiene que ver con ir acumulando un saldo que le permite financiar sus pensiones una vez que dejan de trabajar. Entonces, si lo que nosotros hacemos ahora es sacar ese dinero, o incluso en estos casos que estamos diciendo nosotros, que pueden ser más de 4 millones de personas, o incluso hasta 6 millones de personas, que sacan todo ese dinero, la verdad que lo que estamos haciendo ahí es un daño previsional importante, un daño previsional enorme. Estamos dejando los ahorros de las personas absolutamente mermados, y la consecuencia de ello en el futuro, en el mediano o largo plazo, es que las pensiones van a ser muy bajas, van a ser mucho más bajas que las que están recibiendo hoy día nuestros pensionados. Entonces, ese es un fenómeno que hay que poner atención. Nosotros lo queremos destacar, porque si bien entendemos de que las propuestas de ese retiro de fondos pueden resultar atractivas, digamos, para la gente en términos de poder acceder a recursos frescos, la verdad que estamos enfrentados a un problema que se va a manifestar en el mediano y largo plazo, como digo, con pensiones muy bajas o prácticamente cero. Muchas personas dicen, pero ¿sabes qué? Yo igual, con lo que tengo ahorrado, voy a sacar una pensión muy mala, no me hace diferencia con que sea poco más mala o harto más mala. ¿Qué se le puede decir ante ese argumento, Rodrigo? Sí, nos parece que es un mal argumento, y algunos dicen eso, y algunos otros dicen que también igualmente van a recibir la pensión básica del Estado. La básica solidaria, claro. Claro, pero al respecto es importante recordarle también a esas personas que están con esa expectativa de que el Pilar Solidario es un instrumento que tiene focalización y que está acotado al 60% de la población más vulnerable. No es universal. Ha presentado, no es universal, es solamente para aquel 60% más pobre de la población. No obstante, el gobierno ha presentado recientemente, esta semana, en la reforma, una propuesta claro, de ampliar la cobertura del Pilar Solidario de un 60% a un 80%, ha también propuesto aumentar la magnitud de los beneficios, pero en definitiva no es universal, es decir, no todos van a calificar para obtener los beneficios del Pilar Solidario, y por lo tanto quienes están apostando a eso, la verdad es que se arriesgan a que eventualmente no califiquen y que eventualmente se vean enfrentados a pensiones cero o muy bajas. Claro, y eso sería terrible. Claro, y respecto de lo que tú señalas, digamos, que frente a una pensión muy baja, la verdad es que nos parece también un mal argumento, en el sentido de que aquí todo ayuda, porque entre tener una pensión mala y una pensión muy mala, la verdad es que yo creo que puede haber una diferencia importante, y esto es un llamado que yo le haría especialmente a los jóvenes, porque la verdad es que los jóvenes que están pensando en que todavía tienen mucho plazo por delante para recuperar los saldos en el evento que los hayan retirado ahora, también es importante recordarles de que son saldos que pierden la oportunidad de verse incrementados por la rentabilidad de esos saldos a través del tiempo durante mucho mayor periodo. Y por lo tanto entonces están renunciando a la posibilidad de ver aumentados sus ahorros para sus futuras pensiones. Sí, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDE, una consultora que se encarga de hacer estudios sobre el sistema previsional, laboral, está estudiando siempre este tema, ¿no es cierto? Y estamos viendo los efectos de un eventual tercer retiro. Y quería ahondar en esto que recién me decía Rodrigo, porque además el estudio de ustedes indica de que del universo de personas que podrían quedar sin un peso en sus ahorros previsionales, su ahorro para la vejez, una buena parte, una gran mayoría, podrían ser jóvenes. 50% tiene menos de 31 años. Y ahí es importante destacar a la gente, lo han dicho varios economistas, que es en los primeros años, en nuestra juventud, cuando empezamos a trabajar, que es donde se logra multiplicar más estos ahorros por efectos del interés compuesto y de la forma como trabaja el sistema. Por lo tanto, no ahorrar en esa etapa puede ser muy perjudicial años después. O sea, a ver si pudiéramos ahondar en eso, Rodrigo. Bueno, es tal cual como tú lo señalas. La verdad es que el ahorro se va rentabilizando a través del tiempo, y justamente por esto que tú señalas, que es el interés compuesto, digamos, la capitalización de esos intereses que se van acumulando a través del tiempo, el impacto en el saldo final, que es el que financia finalmente la pensión, obviamente es muy significativo. En general, los saldos vienen determinados mayoritariamente por los ahorros realizados durante la primera mitad de la vida laboral de las personas. Claro, a mí, bueno, eso es súper preocupante, pero en el caso ya de personas que tienen más de 50 años, que está viendo el estudio de ustedes, que sería un 14% de quienes van a quedar con saldo cero en sus cuentas previsional, un 14% por mayores de 50 años. Esas personas, eso sí, ya también no tendrían
cómo revertir una situación así, que harían prácticamente, de hecho, con ningún incentivo para seguir cotizando, porque no van a mover la aguja ya en el caso de ellos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, la verdad es que poco se puede hacer, por lo mismo que nosotros levantamos estos números, levantamos estas cifras, levantamos estas alertas, porque como decía, el daño previsional es importante, estamos hablando de que se ha girado del sistema una magnitud importante de recursos. Respecto a lo que ha sido el primer retiro de fondos, ya han sido girados más de 20.000 millones de dólares, en el segundo retiro ya van 15.000 millones de dólares, estas son noticias en desarrollo, todavía pueden seguir aumentando estos montos, y de cara a un tercer retiro nosotros proyectamos del orden de otros 18.000 millones de dólares, es decir, la sumatoria de estos tres retiros combinados podrían dar una cifra superior a los 50.000 millones de dólares, y ese es un daño importante porque son dineros que las personas han ido acumulando como ahorro a lo largo de toda su vida para financiar pensiones, y si esos dineros no están, evidentemente no van a estar tampoco para pagar sus pensiones en el futuro. Claro, solo como para que la gente se haga una idea de la cantidad de dinero que estamos hablando cuando tú dices 50.000 millones de dólares, el presupuesto de la nación para este año 2021 es de 72.000 millones de dólares. O sea, es mucho más de la mitad de lo que gasta todo el país en salud, en vivienda, en educación, en camino, en todo lo que gasta el fisco en un año. Ahora es hora en Cooperativa. Muy bien, seguimos haciendo Ahora es Hora aquí en la Radio Cooperativa en esta mañana de día sábado 13 de marzo, aquí en nuestro país. Además, la particularidad de que los fines de semana están con cuarentena en buena parte del país, sobre todo toda la región metropolitana. Rodrigo Gutiérrez, gerente de la consultora CIEDES. Estábamos hablando de los problemas que traería un eventual tercer retiro de los ahorros previsionales, y surgió en la semana una idea llamativa del alcalde y candidato presidencial Joaquín Lavín, que dice: no saquemos la plata de la AFP, saquémosla del seguro de cesantía. Ahí hay 12.000 millones de dólares, es cierto, se está ocupando para la ley de protección del empleo, pero según el alcalde Lavín puede dar ese monto de dinero para ambas cosas. ¿Cómo ves tú, Rodrigo, esa idea de girar en torno al seguro de cesantía? Bueno, es una idea que es típica, digamos, de los impulsos creativos del alcalde Lavín. En general nosotros no estamos de acuerdo, básicamente por la misma razón por la cual no estamos de acuerdo con hacer retiros de fondos del sistema de pensiones de capitalización individual, básicamente porque entendemos de que así como el sistema de pensiones está diseñado para pagar pensiones, los fondos del seguro de desempleo están destinados a financiar prestaciones económicas cuando las personas quedan desempleadas. Es decir, son sistemas de la seguridad social que han sido diseñados con un propósito específico, y lo que aquí se están planteando son usos alternativos que no corresponden a esos fines originales. Y por lo mismo que no nos parece que sea una buena idea. Lo que nosotros hemos dicho, y yo creo que vale la pregunta para volver a la reflexión original respecto de por qué es importante que sea el Estado, en definitiva, quien financie a través de transferencias directas a las personas que han sido afectadas por la pandemia, volver a la reflexión en torno a que la pandemia nos ha llevado a una situación extraordinaria. Es el Estado que, en resguardo del bien común, de la salud de las personas, de la vida de las personas, nos ha obligado a confinarnos, y como resultado de ello se ha visto, por lo tanto, afectada la actividad económica, afectado el empleo, afectado los ingresos de las familias. Y como el Estado es el que nos ha llevado a esta situación, es el Estado entonces quien tiene que compensar a las familias a través de ingresos, transferencias directas, como por ejemplo las medidas que ha planteado el gobierno a través del ingreso familiar de emergencia y otros bonos. Desde el bono clase media que se anunció ahora también. Exacto, lo que nos parece entonces es que desde el punto de vista conceptual las propuestas del gobierno son acertadas. Yo creo que lo que sí nos parece muy válido es discutir respecto de que si esas medidas, esas políticas han llegado de manera oportuna. Yo creo que existe un consenso de que parece que no llegaron de manera oportuna. No han llegado de manera oportuna. No, o sea, el año pasado se demoraron mucho. Y lo otro es la cobertura, Rodrigo, porque... Por supuesto, la cobertura. Yo también cuestionaría la cobertura, porque hay mucha gente, Rodrigo, que dice: yo, por mi condición socioeconómica, estoy muy complicado, tengo un restaurante, tengo un boliche, quedé desempleado, no sé, y soy muy rico para recibir estas ayudas estatales y muy pobre para sortear esta crisis. Y quedan ahí como en una suerte de limbo. Hay mucha gente que dice eso, y por lo tanto ellos dicen: yo quiero mis ahorros previsionales, yo sé que me va a complicar la pensión, pero tengo otra ayuda. Entonces es ahí donde está la complicación, pareciera, Rodrigo, ¿no?
Sí, yo comparto plenamente. Por eso digo, o sea, la idea o la política pública destinada a hacer transferencias directas a través de lo que ha planteado el gobierno, yo creo que es el camino correcto, pero me parece absolutamente válido y pertinente discutir respecto de la oportunidad, es decir, cuándo esta ayuda llegó, hasta cuándo va a durar, porque todavía son políticas que están desplegándose, pero que en algún momento van a ser retiradas, y a lo mejor importa señalar o defender con fuerza de que no sean retiradas, la magnitud de los aportes, de verdad que sean significativos, que realmente están a la altura de las necesidades de las personas, el grado de focalización o qué tan restrictivas son, porque como bien tú dices, hay grupos importantes de la población que están quedando fuera de estas ayudas, pero nosotros creemos que, en definitiva, esa es la discusión que habría que tener, y no echar mano a otros sistemas de la seguridad social que han sido diseñados con finalidades distintas. Así es. Bueno, en Estados Unidos se anunció esta semana un cerro de plata para ayudar a la gente. No quiero, por favor, hacer el parangón. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo, es un país rico, tiene mucho dinero, pero quizá uno ver un poco cierto grado de universalidad que aquí debieran aplicarse. Rodrigo, quisiera ir también, nos quedan algunos minutos, a la reforma previsional, que también ahí hay una polémica tremenda. Se nos dijo que hubo posibilidades de acuerdo, que el acuerdo se cayó cuando salió Briones de la cartera de Hacienda. El gobierno anunció una serie de cambios, se va a ampliar la cobertura del pilar solidario, con eso sube la pensión básica solidaria, ya lo decías tú también, la cobertura sube del 60 al 80% de la población más vulnerable, va a haber incentivo a la cotización, una garantía de pensión mínima, pero el 6% de la discordia, que es el corazón de la reforma, sigue estando 3 y 3, y unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa. ¿Qué te parece a ti lo del 6%? ¿Te parece bien que vaya miti mota 3% a la cuenta de una persona, 3% a un ahorro colectivo? Bueno, comparto que efectivamente el 6% es lo que tiene trabada absolutamente la reforma, porque hay posiciones encontradas. Pero antes de responder a esa pregunta, quisiera destacar la propuesta en torno al fortalecimiento del pilar solidario. Yo creo que eso nos parece que es una propuesta muy muy potente, porque amplía la cobertura, es decir, lo lleva de un 60 a un 80, o sea, hay un avance hacia la universalidad del beneficio, y también hay una mejora significativa desde el punto de vista de los montos involucrados. Entonces, me parece que eso debería concitar acuerdos y deberíamos ser capaces de poder avanzar en esa dirección. Respecto a la discordia, efectivamente, el gobierno originalmente era de la idea de que la cotización adicional fuera estrictamente a la cuenta individual, la oposición justamente en la vereda contraria, todo ahorro colectivo. Y lo que se aprobó hace un poquito más de un año en la Cámara de Diputados era un punto medio que parecería razonable desde el punto de vista de un proceso de negociación en la cual un 3% a la cuenta individual, un 3% al ahorro colectivo, y es lo que el gobierno ha planteado nuevamente. A nosotros nos parece que yo creo que es hora de llegar a un acuerdo. Yo creo que el gobierno ha avanzado hacia el punto medio. Lo que correspondería ahora es que la oposición también pensara o estimara conveniente avanzar a ese punto medio, además teniendo presente lo que piensa la ciudadanía. Yo diría que en esto las encuestas han sido bastante categóricas. Yo veía la última encuesta de Criteria de enero de este año, habla de que el 42% de las personas preferiría que sus ahorros adicionales fueran a una cuenta individual, el 35% estaría de acuerdo en este punto medio, y solamente un 23% cree de que esta cotización adicional tiene que ir entera a un fondo de ahorro colectivo. Por lo tanto, nos parece que esa posición es una posición que hoy día es minoritaria, y en ese sentido nos parece de que un sistema de pensiones, para que sea estable, para que entregue certeza a los ciudadanos y tranquilidad, protección, tiene que tener legitimidad social y tiene que ser representativo también de lo que la ciudadanía piensa y siente. Entonces yo creo que también intentando hacer eco de la urgencia que tiene esta reforma, yo creo que ya sería oportuno que avanzáramos a un acuerdo en esa proporción. El tema, Rodrigo, es que si se pasara, por ejemplo, el 6% entero a un ahorro colectivo, podríamos tener mejoras significativas de las pensiones actuales en este momento, apenas se aprobara, mientras que si se divide en 3 y 3, ahí eso se disipa y efectivamente podríamos tener importantes mejoras a futuro, pero a futuro, en 30, 40 años. Entonces, el incendio de ahora podría tener más agua, más espuma para apagarse, en cambio con 3 y 3, algo de agua queda para el futuro. Entonces, eso a mí al menos me genera ruido respecto de dividirlo miti mota. Versus el ahorro colectivo total. Claro. ¿Dices tú?
Sí, no, yo creo que lo que nos permitiría efectivamente mejorar las pensiones de manera significativa es la propuesta de fortalecer el pilar solidario, en el sentido de ampliar la cobertura, llegando a clase media que hoy día estaba al margen y aceptando, digamos, los incrementos en los montos de las pensiones básicas solidarias y los aportes previsionales solidarios. Yo creo que eso es importante. Esta otra es una figura de ahorro y por lo tanto los beneficios también van a estar de alguna manera proyectados en el tiempo. Yo creo que son cosas distintas y como te digo, yo creo que parecería razonable entrar en un punto intermedio que puede ser 3+3, porque de esa manera yo creo que quedan representadas las distintas sensibilidades, las distintas miradas respecto de cómo debiese ser un sistema de seguridad social que nos representa a todos. Claro, el gobierno ha dado discusión inmediata a la reforma previsional con estos cambios que le ha introducido, ¿no es cierto? Por lo tanto, debiera estar esto en una semana ya despachado de la Comisión de Trabajo del Senado, así que esta semana que viene debiéramos tener novedades y esperemos que los políticos, que la política, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo y saquen luego, porque es urgente hacer una reforma al sistema de pensiones. Esto no puede seguir esperando, lo hemos dicho acá, ustedes en CIES también lo han dicho muchas veces, y creo que hay un consenso de todo el mundo, hay que hacer los cambios luego, urgentes. Estos cambios se debieron haber hecho hace 20, 25, 30 años y ahora todavía no nos podemos poner de acuerdo. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Rodrigo Gutiérrez, qué es lo que ocurre con esto. Yo te quiero dar las gracias por conversar con nosotros aquí en nuestro programa Ahora es Hora de Radio Cooperativa. Gracias a ti, Roberto. Bueno, y disponibles para cuando lo estimes conveniente. Muchas gracias, que te vaya bien, buen fin de semana.